Entonces, ¿por qué razón habría que oponerse al aborto? Es decir, ¿por qué razón habría que oponerse al aborto si efectivamente el aborto, el feto, vamos a hablar del embrión, en el sentido más, un embrión de 2-3 semanas, bien, pero bueno, el individuo en gestación, si el individuo en gestación no es todavía una persona, aunque sea un individuo humano, pero no es una persona humana, es individuo humano, no es persona humana, pues claro, es persona humana pues cuando sea sujeto de derechos, por lo menos la definición jurídica, y sujeto de derechos positivos, no de derechos naturales. Claro, cuando se dice que derecho a la vida, su asociación, claro, el derecho a la vida se puede entender en un sentido de derecho natural o de derecho positivo. A mí me parece que el derecho natural es una idea puramente metafísica, porque el derecho natural es como cuando se dice que la mujer tiene derecho a abortar. Cuando dice la mujer tiene derecho a abortar, hombre, cuando le den ustedes ese derecho lo tendrá, pero antes no, ¿verdad? Tendrá el derecho cuando un ordenamiento jurídico le dé ese derecho. Pero decir que tiene derecho antes de dárselo es pedir el principio. Y decir que pedimos el derecho porque tiene derecho ya es el colmo de la estupidez, ¿verdad? Como tiene derecho, le damos el derecho. Pero bueno, no me fastidia usted. Le reconocemos el derecho, que le va a reconocer, se lo está dando enteramente. Y entonces, el derecho es positivo, por consiguiente. Entonces, el derecho positivo, pues, el derecho a la vida, pues es lo mismo. ¿Qué es el derecho a la vida? Pues es un derecho que se pide que sea propositivo, que sea del eje ferenda, diríamos, que sea reconocido en el derecho jurídico, que sea reconocido ese derecho a la vida, que sea reconocido, y entonces se puede matar. Entonces, ¿por qué razón impugnamos desde el actualismo el aborto? Porque en principio no destruiríamos la persona, es decir, se puede decir, para decirlo más rápidamente, luego en el coloquio podemos, si quieren, empezar más, se puede decir que el aborto sea un homicidio. Esa es la cuestión. Si entendemos por homicidio, por asesinato, la muerte de una persona, la muerte violenta de una persona, etcétera. ¿Se puede decir que el aborto sea un homicidio? Pues yo creo que no, desde el punto de vista que estoy proponiendo, no lo es. Lo es desde el punto de vista de la teoría ilemórfica, en donde el feto ya tiene la forma de la persona, del alma espiritual, ¿verdad? Ahí sí que podríamos hablar de asesinato, pero en la teoría actualista no, porque la mórula, etcétera, no es persona, aunque sea humana. Y es la idea de individuo y persona que barajamos siempre. Entonces, ¿por qué no liquidarlo? ¿Por qué no liquidarlo, verdad? ¿Qué inconveniente hay en oponerse al aborto? Bueno, pues a mi juicio, las objeciones contra el aborto son, si quiere, todavía más graves que lo que sería un homicidio. Todavía más graves de lo que sería un homicidio o un asesinato, porque a fin de cuentas los asesinatos, los homicidios los estamos viendo en una guerra, pues 40 millones, 50 millones de asesinatos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos, esto no está al cabo de la calle, ¿verdad? Esto, vamos, quien se horrorice, ¡ay, que son asesinatos! Pues, en la Segunda Guerra Mundial mataron a 7 millones de judíos, a 50 millones en Europa y sí, mucha tristeza, pero ahí están estadísticas, ¿verdad? Entonces, tampoco sería algo donde se hundía el mundo, por así decirlo. Es decir, es que se están cometiendo 900.000 asesinatos. ¿Se hunde el mundo? No, muchos más se cometieron en la guerra y no se hundió el mundo. Entonces, la cuestión está por otra parte. A mi juicio, la condenación del aborto y la concesión del derecho a abortar a las jóvenes, ¿verdad? Pues es mucho más grave. ¿Por qué? Porque está trastocando enteramente todas las relaciones del ser y el deber ser que decíamos, y está completamente degradando lo que es un embrión o un feto, lo está degradando a la condición de un objeto de despojo, de cloaca, de algo antiestético que hay que arrojar a la alcantarilla, por decirlo así, ¿verdad? Está simplemente educando a una sociedad de mujeres y de hombres, por supuesto, está educándolos para que sepan que lo que llevan en su vientre, ¿verdad?,
es puro despojo que puede ser sencillamente degradado, que puede ser troceado, hecho picadillo, ¿verdad?, y tirado por el cubo, al cubo de la basura o por el todo. Claro, y por tanto, es porque, volviendo al ser y al deber ser, es porque está declarando el suicidio realmente de la sociedad, porque el ser que está desarrollándose no se desea, como se dice, no desea la sociedad, porque la sociedad no desea el ser. Es decir, y el deseo es el deseo, el deber ser es la base del ser, como decíamos al principio. Está simplemente despreciando completamente a la sociedad en su formación, en su origen, y la está condenando a un suicidio. Sencillamente, pues, lo que está pasando en España, que cada vez hay menos españoles, tenemos que recurrir a inmigrantes. Está muy bien según los inmigrantes que sean, el tipo de inmigrantes, pero lo que no se puede tampoco es confundir que todos somos iguales, en el sentido que decíamos antes, ¿verdad? Todos somos iguales. Por muchos derechos humanos que hagamos, una cosa no y otra cosa, no. La cosa es porque las personas son distintas y la materia y la forma también son distintas. Ya sé que estos principios son muy poco ortodoxos o muy poco políticamente correctos, pero los digo, porque están en la lógica de lo que estoy diciendo. Entonces, una sociedad que está educando a todo el mundo de su juventud en considerar al aborto como un proceso normal, que donde ya es lo mismo, vamos, que sencillamente que no se da importancia, porque es un proceso puramente fisiológico, se destruye incluso a un ser que ya es que no sea persona, ni siquiera ser humano, sencillamente, pues un despojo, sencillamente. Esto hace olvidar completamente el puesto relativo que ocupa el individuo y el grupo con respecto a la humanidad y al universo. Es totalmente desorientar completamente la situación. Entonces enseña una doctrina esencialmente falsa, de no darse cuenta que el porvenir de la propia sociedad humana o de las sociedades de personas depende enteramente del proceso de gestación y después de educación. Depende esencialmente de esto y no de otra cosa. Es decir, que las futuras personas que renuevan la sociedad no vienen del cielo y olvidan del cielo, ni de ningún lado. Vienen prácticamente del vientre de su madre o de la probeta, para que eso es igual. Es decir, vienen de ahí exclusivamente. Y entonces esto no se puede absolutamente despreciar como cantidad miserable, ¿verdad? Ya digo, propia o destinada a una cloaca, clandestina, a ser posible, porque es antiestético hacerlo, privada, como decía ayer el presidente Zapatero, fingiendo de un modo, a mi juicio, muy cursi, representando el papel de el que está muy atento a la intimidad de las jóvenes que quieren tomar la píldora y abortar sin que se enteren sus padres, ¿verdad? Decía el presidente Zapatero en una de las escenas más cursis que le he visto en la vida, ¿verdad? Porque estaba representando, incluso temblaba la voz, la intimidad. Claro, ¿por qué intimidad? Porque intimidad, un parto es público, un parto es algo público, es decir, lo pueden ver los estudiantes de la Facultad de Medicina, lo puede ver el padre, la madre, lo que fuera, ¿verdad? Yo he asistido al parto de todos mis hijos, es una cosa pública. En cambio, no es nada clandestino, no es nada de que se tenga que avergonzar nadie. En cambio, un aborto es una cosa antiestética, es una cosa fea, que se hace clandestinamente, no por intimidad, sino porque da vergüenza realmente hacerlo. Entonces es proclamar este acto antiestético y pues eso que destroza completamente, que es falso, que es erróneo, que descoloca completamente la situación que ocupan las mujeres y su embarazo con el conjunto de esto, es descolocarlo y por tanto tiene que ser abolido. Más o menos por ahí ya la cosa.